Melodías que trascienden gracias a su gente. Hay canciones bonitas y esta que es maravillosa. Y como todas las canciones bonitas que me rodean, tiene una historia propia, una historia de ella conmigo. Esta canción se llama El Poeta y es de la autoría de Iván Pérez Rossi. Yo la conocí aquí en la radio porque forma parte del playlist de canciones nacionales de éxito. Pero no la encontraba por ningún lado, la perseguí, la busqué en internet, no sabía cómo se llamaba, bueno, rebusqué por todos lados, colocaba pedacitos de la letra y no la encontraba en ninguna parte. Hasta que mi buen amigo José Gascón, que trabajaba en ese momento aquí en la radio, me dijo, yo te la voy a conseguir, y me la consiguió. No lo dice su letra, pero esta pieza está dedicada al poeta Aquiles Nazoa. Y así lo hace saber Iván con sutiles extractos que se dejan colar como el ruiseñor de Catuche, el pan de horno y por supuesto el caballo que comía flores y que echaba rosas multicolores. Yo creo que esa es para mí la frase más dibujable de esa canción. Siempre me imagino al caballo soltando las florecitas. Bueno, ya, ustedes también se lo podrán imaginar. ¿Qué frase extraigo de la canción? Bueno, las cosas más sencillas las canta el poeta, versos a la alegría y a la tristeza. ¿Por qué la colocamos hoy? Porque en Gente de Éxito también tendremos a un poeta, uno que encuentra cosas bonitas en lo más sencillo de la vida, que ama retratar la vida desde el punto de vista del lente de su cámara y que uno se imagina que a él también seguramente le gustará contar lo que va mirando a través de versos de alegría y de tristeza. Hoy lo vamos a conocer en solo unos minutos, les digo de quién se trata. Y que echaba las rosas multicolores. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Muy buenos días, amigos de Gente de Éxito, bienvenidos a una edición más de este programa que yo amo con mi corazón, Gente de Éxito, que por supuesto yo no lo hago sola, me acompaña un equipo extraordinario semana a semana. Al control técnico tengo a Augusto Torrealba, a DJ Rode, porque así le gusta a él que le digan. En la edición y montaje tengo a Jesús Cupido. En la programación de la estación está Yorkis Aparicio Palencia. En la gerencia de comercialización está Roberto Tovar y en la gerencia de producción José Ignacio Moreno, que también es coproductor de este espacio. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de Éxito, un espacio en el que cada semana les presento a alguien que lo ha hecho bien, que lo está haciendo bien y que puede ser motivo de inspiración para usted que nos está escuchando o mirando. Las coordenadas para que estemos comunicados: @AndreaRochaP, @éxitos931 en X, en Facebook y por supuesto en Instagram. Pero además nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones, que usted no puede dejar de ir a buscar y seguir, porque allí encuentra toda la programación de Unión Radio a nivel nacional. Si busca la lista de reproducción de Éxitos Maracay, allí está toda nuestra programación. El portal de la casa, www.mundour.com. Allí encuentra la actualidad internacional, nacional y por supuesto de la región del estado Aragua, porque si pone Mundo UR/Maracay, entra directamente a las noticias de acá del estado Aragua. Una semana muy movida, una semana en la que Éxito tuvo un exitoso evento, el Cambalache de Libros en el Centro Comercial Hiper Jumbo de Maracay, y hoy vamos a estar conversando con alguien que también estuvo presente en ese evento. Él es docente, escritor, poeta, fotógrafo, y usted lo va a conocer en solo 3 minutos aquí en Gente de Éxito. Ya venimos. Personajes que modifican la línea del tiempo. Gente de Éxito en la ciudad. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas, pero lo atrapó el embrujo maracayero. Es docente en artes visuales, escritor, fotógrafo con estudios superiores y másters en
la Universidad Simón Bolívar y además en institutos nacionales de reconocida trayectoria en fotografía profesional. Egresó como fotógrafo de la Escuela de Artes Rafael Monasterio de la ciudad de Maracay, bajo la tutela del gran fotógrafo José Luis Gómez Febres. Ha trabajado como reportero gráfico en periódicos regionales y nacionales. Es fundador, docente y coordinador académico de institutos de fotografía en la ciudad de Maracay, donde ha trabajado durante más de 3 décadas. Ha recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su desempeño profesional en el área de la fotografía. Sus obras fotográficas se han exhibido en salones de artes como el Salón Aragua y el Arturo Michelena, así como en salas y galerías privadas internacionales en Madrid, Canadá, Francia y Colombia. Posee una vena muy importante como educador y ha desarrollado diferentes proyectos de educación universitaria y ha trabajado con niños en proyectos que integran el arte con la educación. Es un apasionado por el jazz y su conocimiento en esta área lo ha llevado a realizar programas de radio sobre este tema. Ha publicado el poemario En el horizonte de la soledad, Poemas Reflejos, esto fue en el año 2024, mismo que se editó en los Estados Unidos de manera bilingüe. O sea que este poemario lo tienes en ambos idiomas. Sí. Es colaborador asiduo y activo en revistas literarias digitales, nacionales e internacionales, y actualmente vive y trabaja en la ciudad de Maracay. Hoy recibimos con mucho orgullo en Gente de Éxito a Alfonso Solano. Muchísimas gracias. Alfonso, somos poquitos aquí, hay que aplaudirse uno mismo. Sí, verdad que sí. Bienvenido a Gente de Éxito. Bueno, de verdad estoy realmente contento y muy agradecido por esta invitación que me hacen. Muy agradecido por esa presentación un poco larga. No, bueno, porque tienes un currículo amplio, eres un hombre que has hecho muchas cosas. Sí, bueno, verdaderamente que la pasión lo lleva a uno, siempre le he dicho eso no solo a mis alumnos, sino a mis hijos y a todo joven, que se dediquen a lo que se dediquen, a lo que les gusta, con pasión, porque la pasión es lo que te lleva a hacer todo lo que la vida te trae. Tú puedes decir que a lo largo de tu vida has hecho lo que te gusta. Sí, de verdad que sí, Andrea, puedo decirlo porque esto es algo muy importante y quisiera puntualizar un poco sobre esta pregunta. Uno generalmente, cuando va creciendo, y sobre todo cuando uno es adolescente, uno no tiene idea, jamás, no tiene idea de a lo que uno se va a dedicar, ni qué papel y función debes de tener, ni siquiera en tu familia, ni en la sociedad, ni en una institución. Entonces, por lo tanto, eso requiere de algo muy importante, que es vivir, experimentar. Por eso la experiencia es lo que da realmente al ser humano esa probidad para hablar con propiedad de ciertas y determinadas cosas. Entonces, yo desde niño fui muy inquieto, fui un lector impenitente, o sea, sí, absolutamente. Mientras mi hermano estaba por ahí, mientras mi hermano estaba por ahí fiesteando y con novias y con cosas, yo estaba metido en una habitación leyendo. Tanto es así que mi padre, que en paz descanse, se preocupaba tanto que le decía a mi mamá: Yolanda, este muchacho tiene algún problema. Ve a ver qué le pasa. ¿Qué le pasa? Porque todo el día leyendo eso no es normal. Me hace recordar a un compañero de labores que la maestra llamó a los representantes. Esto pasó hace días. La maestra llamó a los representantes y les dijo que querían saber si la niña tenía algo, porque en la hora del receso se iba para la biblioteca a leer. Sí. ¿Tú sabes lo dramático que es que algo como eso ocurra? Fíjate, entonces ahí quiero poner la acento. Lupa, el acento y la lupa, porque nosotros tradicionalmente, esto es una cosa que la he conversado con muchos amigos que son escritores sobre todo. La lectura es fundamental, Andrea, es fundamental. No solo para forjar nuestro propio carácter, no solo para conocer el mundo, no solo para tener una visión
como yo le llamo, me encanta este adjetivo, poliédrica de la realidad. O sea, ver todas las aristas posibles de un fenómeno, de una realidad. ¿Ves? Y eso lo logras solamente con la lectura, con los libros. Por eso es que es tan importante un libro en la formación de cualquier ciudadano, en cualquier parte del mundo. No estamos hablando de Venezuela nada más, en cualquier parte del mundo. Y en cualquier profesión a la que te dediques, cualquiera que sea, no necesariamente tiene que ser letras o una profesión en arte. Claro. Por ejemplo, las personas que estudian medicina y que se especializan en un área, por ejemplo, por decirte, pediatría, tienen que estudiar muchísimo, tienen que asistir a muchos congresos internacionales, leer tesis y cosas. Ellos están en un área especialista, ¿verdad? Un área muy especializada. Pero así pasa con todo. Entonces, yo eso lo entendí muy temprano, ¿entiendes? Yo entendí que en los libros estaba el mundo que yo buscaba. Y allí, en esos textos... Y a eso es a lo que te has dedicado. Sí, o sea, claro, obviamente, cuando uno va a la universidad, se gradúa, se casa, tiene hijos, tú sabes qué es lo que pasa. Claro, hay prioridades que cambian. Sin embargo, uno como que en aras de buscar la felicidad, trata de hacer aquello que lo llena. Y yo creo que tú eres uno de esos ejemplos. Sí. Bueno, es difícil en una sociedad donde siempre te imponen, no solo a nivel de la familia, sino a nivel institucional. Hay que producir, hay que hacer. Hay que producir. Es más, cuando mi padre nunca tuvo problema en yo decir que quería estudiar arte y luego, bueno, se puso contento cuando yo dije que quería estudiar docencia y chévere. Pero, y él siempre se sintió orgulloso de que yo fuera fotógrafo y sobre todo cuando trabajaba en El Siglo, que estuve trabajando 5 años en ese gran periódico, en la época dorada de ese periódico, los mejores periodistas que pasaron por ahí, de verdad, muy agradecido de la vida. Yo he sido una persona, de verdad, te lo digo, modestia aparte, bendecida porque he pasado por instituciones, las mejores instituciones de este estado, he trabajado en ellas. Y he querido... Y de eso me vas a contar, pero no me quites la primicia, déjame preguntarte. Fíjate algo, tú de nacimiento eres caraqueño. Sí, así es. Entonces, ¿cuándo te mudas para Maracay? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate tú, mi papá siempre estuvo ligado a los libros. Esto es algo muy importante. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá trabajaba cuando vivíamos en Caracas. Yo era un niño porque yo soy el primogénito, soy el mayor de todos, de 4 hermanos. Somos 2 hermanos, 2 hembras y 2 varones. Y yo era el mayor. Entonces después de mí viene un hermano que se llama Víctor. Entonces estábamos en Caracas, éramos unos niños y vivíamos en Caricuao, en un edificio allá que es del Banco Obrero muy viejo, ¿no? Que todavía existe, por supuesto. Y bueno, y allí había una familia que se llamaba la familia Lanz, que siempre lo recordamos. Y todas esas mujeres eran profesionales, eran de diversas profesiones. Y esas mujeres nos adoptaron a nosotros como si nosotros fuéramos sus sobrinos. Y era un cariño. Claro, mi mamá tenía que trabajar, mi papá también, entonces ella nos cuidaba. ¿Y qué hacía tu papá y tu mamá en ese momento? Mi papá trabajaba en la Colegial Bolivariana. No sé si la recuerdan. No. Cobo fue... claro, era una editorial. Claro, Cobo fue Ediciones Cobo, claro. Ediciones Cobo fue una de las editoriales más prestigiosas. Que quería tu papá, tenías que leer, ¿sí o no? Claro, y mi papá trabajaba en la editorial Cobo, Colegial Bolivariana, que era una editorial además que era de dueños de españoles, eran de españoles, y estaban ellos ligados a todos los españoles científicos. Por ejemplo, ellos estaban ligados a la Fundación La Salle. Entonces, todos los científicos de la Fundación La Salle, estamos hablando de personas como Gerardo Yepes Tamayo, Francisco Tamayo, Jesús Joyo Fernández, el hermano Ginés, Serafín Masparrote, todos claro, los libros de texto con los que uno sacaban libros en la Cobo. Y entonces le llegaba a mi papá porque mi papá estaba en el departamento de este departamento donde hacen ¿cómo se llama? Hacen
donde saben cuántos libros se venden y cuántos no se Ok, venden. como estadística. Ajá, como ese Sí. departamento. Y entonces todos llegaban y le decían, Solanito, ¿cómo se está vendiendo mi libro? Y entonces se lo regalaban. Qué chévere, ya va, ese cuento está bueno. Tenemos que escuchar música de éxito. Ah, ok, me encanta. Descansamos un segundo, el que está en el carro se baja volando, el que está en la casa monta el café mientras nosotros escuchamos musiquita sabrosa del circuito de éxito, y a la vuelta estamos conversando hoy con Alfonso Solano. Él es docente, escritor, fotógrafo y novio de la madrina. Todo se lo vamos a sacar porque ahora es que comienza el programa y esto se llama Gente de Éxito, así que ya venimos. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Regresamos a Gente de Éxito. En la mañana de hoy estamos conversando con Alfonso Solano, pero antes de retomar la conversación con él, es momento de hacer publicidad. Y yo quiero hablarles de mis amigos de Centro Médico Maracay, la institución de salud más emblemática que tiene el estado de Aragua, que está allí al inicio de la Avenida Las Delicias y que todos conocen. Bueno, Centro Médico Maracay es una institución de salud de tradición y que este año justamente arriba a sus 50 años, al 50 aniversario. Ellos pues tienen una alta calidad de equipo para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero además el equipo humano que está allí, que es tan valioso. De todos ellos, usted puede saber un poquito más en las plataformas digitales, donde los va a buscar como @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Continuamos en esta conversación que ya pinta como una conversación amena que voy a tener en la jornada de hoy con Alfonso Solano. Él es docente, fotógrafo, escritor, pero además una cajita de sorpresa porque en la pausa ya me estaba contando algunas cositas que le vamos a ir preguntando. Pero nos quedamos, Alfonso, en el tema de tu papá. Tu papá trabajaba en Ediciones Cobo. ¿Y tu mamá qué hacía? No, mi mamá era ama de casa. En esa sí. época era lo común. Sí, era lo común. Sí. Ama de casa. Mi mamá no tuvo ninguna profesión y hizo su escolaridad normal, Ujú. pero era ama de casa, siempre fue. Digamos que esa profesión que tenía tu papá influyó un poco porque te hizo estar en contacto con mucha literatura desde pequeño. Claro, inconscientemente. Claro. O sea, él me llevaba muchas veces para allá porque mi papá siempre fue un hombre muy amoroso y muy desde hasta que le tocó, bueno, partir de este plano. Y de verdad el amor que él nos profesó a todos fue algo maravilloso. Entonces él nos llevaba. Y un tanto también mi mamá le decía, llévate a Alfonsito. Porque, Alfonsito. tú sabes. No, y todas mis tías en Caracas, ya uno es... Y todavía te dicen y todavía Alfonsito. me dicen Alfonsito. Es así. Mira, Entonces... ¿Y en qué momento deciden venir para Maracay? ¿Y cuál fue el detonante? ¿Por qué tu papá dejó su trabajo para venirse para Maracay? Eso es una pregunta bien interesante, mira. Y tiene que ver con la historia incluso de esta ciudad con librerías. ¿Qué te parece? A ver, sorpréndeme. Porque había un señor en esa época llamado un gran empresario que tenía unas grandes librerías tipo boutique. Tú sabes que las librerías antes, estamos hablando de los años creo que 70, 80, no sé, eran librerías y también eran tiendas de juguetes y también tenían una parte de papelería y de tarjetería. Todavía hay algunas era así. Como una pero hoy en día son más papelería que librería, pero sí hay libres. Exacto. Bueno, en esa época había una muy famosa que se llamaba El Estudiante. Okay. Y el empresario de eso se llamaba Elio Suárez. Tenía una gran librería, un gran comercio de esto en Valencia, de donde era, y tenía en Barquisimeto y quería abrir una en Maracay, pero no había encontrado todavía esa persona adecuada para hacerlo. Y como tu papá fue el elegido. Como él compraba la Colegial Bolivariana, era uno de los clientes fuertes de la Cobo. Claro. Entonces conoció allí a mi papá, se hicieron amigos y le propuso así: Solano, te tengo una propuesta de trabajo. Y la propuesta de trabajo era venir a Maracay como gerente de la librería El Estudiante, que estuvo en la calle Páez, donde ahora, por cierto, hay como una mueblería cerca de los bomberos, que ya no es bombero también, que ahorita es ¿Y como... cuánto tiempo tuvo tu papá allí?
En la librería. Sí. Tuvo unos cuantos años, tuvo como 12 años más Ajá, o menos. ajá. Y luego pasó a otra librería muy famosa, que era la librería Las Acacias, Ok. donde estaba Pedro, él se llamaba Pedro Hernández, sí. Ajá. Y entonces tú llegas a Maracay a los 7 años. 7 años, sí señor, 7, 8 años, ¿no? Entonces, esos libros que los profesores le regalaban a mi papá, mi Ajá. papá, debo decirlo, mi papá fue un gran melómano. Por cierto, yo lo que tengo, que es otra de mis pasiones, La música. Claro, yo incluso intenté ser músico profesional, porque, bueno, cuando uno tiene tanta inquietud Sí. por el arte y estas cosas, le gusta practicar. ¿Tocas algún instrumento? Sí, soy percusionista, toco Ok. instrumentos de percusión. Bueno, tuve en mi tiempo juvenil, integré varias bandas de rock sobre todo, y ahí Ujú. tocaba percusión, batería, esa cosa. Bueno, entonces, en esa época, ¿verdad?, le regalaban los libros a mi papá, los profesores del Cobo, y él lo ponía allí, porque eran libros muy técnicos, eran libros de la Fundación La Salle. Ajá. La Fundación La Salle, que todavía Claro, existe, claro, claro. es una fundación de investigación biológica. Sí. Entonces eran libros muy técnicos y a él no le interesaba ese tipo de libros, pero yo lo agarraba. No Véngase solo pa' me acá. llamaba la atención las fotografías, que eran extraordinarias, sino algunos textos. Claro, eran textos, por supuesto, Técnicos. Ahora, y ¿Cómo tú, o sea, por qué te decantas primero? O sea, ¿qué es lo primero que estudias? formalmente, Sí. dices tú. Sí, No, la docencia. aquí en Maracay. Aquí en Maracay. Yo estudié en el Mácaro. Ok. Sí, o sea, como... Ahí saliste egresado como profesor. No, ahí no es profesor. Uno salía allí como profesores en la UPEL. Uno salía allí como maestro, maestro normal, Ajá, normalista. Normalista. Sí, maestro normalista. Ok. ¿Y cómo entonces después de eso? O sea, porque me imagino que lo primero que hiciste fue ir al aula. ¿Cómo Sí. después llegas a la fotografía? No, porque fíjate, yo cuando estoy estudiando para allá en el Mácaro, yo entonces me había casado. Yo me casé muy joven, eso fue una ¿A qué cuestión- edad? 19 años, imagínate. Joven. Sí, y ¿Te obligaron? Y la madre de mis hijas, no, pero no me Y obligaron, que pero me casé muy joven. Pones una cara. sí, sí, porque Claro, yo pero es tenía que a los muchas 19 años no has muchas vivido nada. inquietudes Claro. y muchas cosas por hacer, y entonces de repente todo el matrimonio, bueno, ahí hay una historia, pero lo que quiero decir es que realmente yo me casé y le dije a la que es madre de mis hijos, le dije, mira, vamos a esperar para tener un hijo porque yo estoy estudiando, quiero meterme a estudiar arte, Ujú. quiero seguir en el conservatorio de música, ¿me entiendes? Que es tan difícil entrar y que yo entré, Claro. a estudiar en el primer año y bueno, nada, salió embarazada de Luis Alfonso, mi hijo mayor, que es militar de carrera, a quien le mando un saludo. Ujú. Y bueno, y ya cuando nace un hijo, olvídate. Las prioridades tienes- cambian. Prioridades cambian, Sí. tienes que trabajar. Ujú. Y entonces, bueno, yo tenía algunas materias, incluso yo intenté estudiar en el pedagógico, en la UPEL. Los cupos allí eran difíciles. Claro. Entonces yo lo hice a través del centro de estudiantes. Y bueno, ahí tuve como una incursión un poco política ahí. Ujú. Y yo empecé estudiando, fíjate, una cosa porque yo me dijeron, mira, hay un cupo en biología, métete ahí, después te cambia. Claro. Entonces yo empecé Era la a estudiar- forma de entrar. Entonces yo empecé a estudiar biología, imagínate. Una cosa, Ujú. claro, que estaba un poco cercana a lo que yo leía, porque mis primeras lecturas fueron Técnicas. puras cuestiones de... De hecho, yo soy miembro de la Sociedad Conservacionista del Agua, que Ujú. fundó el profesor Gerardo Yepes Tamayo, y que es una institución Claro. ecológica y de conservación muy, muy conocida, no solo aquí en el estado, sino nacionalmente. Sí, sí. El profesor Gerardo Yepes Tamayo, que ya murió, Sí. fue un personaje aquí Ujú. en el estado, y en la biblioteca de la Sociedad Conservacionista Lagao, que quedaba en el sector 3 de Caña de Azúcar, ¿verdad? Ahí yo me puse en contacto primero con esa gran librería,
con esa gran biblioteca, perdón, y luego ahí de alguna manera también se conectó mi amor por la fotografía, Claro. porque había allí un hombre llamado Oswald Franco, no sé si vive todavía, que era el fotógrafo que hacía los audiovisuales y entonces Claro. tomaba las fotos en diapositiva y yo era... Conociste esa faceta allí. Claro, claro. Pero sí lograste estudiar arte, pero ya va. Claro, sí. Sí, ya después. va. No me lo digas porque tenemos que escuchar musiquita. Ok. A la vuelta quiero que me cuentes cómo logras entonces estudiar arte y específicamente cómo entras al mundo de la fotografía. ¿Sí? ¿Te parece? De acuerdo, claro que sí, con todo gusto. Estamos en Gente de Éxito la mañana de hoy conversando con Alfonso Solano. Él es docente, escritor, ensayista. Él es un hombre que ha dedicado su vida a el arte a través de diferentes corrientes y de eso vamos a saber más acá en Gente de Éxito porque en solo 3 minutos estamos de vuelta. Gente de Éxito es una plataforma de buen contenido. Conducido por @Andrea Rocha P. Regresamos a Gente de Éxito la mañana de hoy conversando con Alfonso Solano, que nos acompaña aquí y que apenas estamos indagando en cómo entraste en el mundo de la fotografía, que creo que ocupa gran parte de lo que ha sido tu carrera a nivel profesional. ¿En qué momento después? Bueno, ya tenías un hijo. ¿Cómo Sí. decides, cómo llegas a estudiar arte y cómo te decantas por la fotografía? Sí, fíjate, yo estaba, bueno, ya me había graduado ya en el Mácaro, ya estaba ejerciendo y entonces siempre a mí de alguna manera no me llamó mucho la atención eso de dar clase En aula. En aula. Ajá. De verdad me parecía un poco tedioso esa dinámica que había con los colegas maestros, Ajá. con la evaluación, ese tipo de cosas nunca me llamó la atención. Bueno, yo lo hacía por supuesto porque a mi Claro. profesión y tenía que... Ujú, ujú. Pero siempre entonces dije, oye, yo tengo que luchar por estudiar lo que realmente a mí me gusta. Te apasiona. Y entonces vuelvo a aquel capítulo porque eso es importante, ese capítulo de la Sociedad Conservacionista Aragua, porque allí con Oswald Franco fue donde yo tuve contacto por primera vez con ese mundo maravilloso del laboratorio fotográfico. Ujú. Es que es una cosa que hechiza a todos. Ah. Yo no he escuchado ningún fotógrafo que me diga de esa época. Es que no- parece magia. Eso parece magia. Entonces, cuando Oswald Franco, de la Sociedad Conservacionista del Agua, me dijo, Alfonso, métete aquí conmigo que vamos a revelar esta fotografía. Tú dijiste, brujería. Y puso la lámpara roja y estaban las bandejas y tal. Y dije, wow, eso, yo entré como Alicia en el País de las Maravillas. Pues, o sea, yo entré en el paraíso. Yo dije, wow, esto es una cosa maravillosa. Y le empecé a preguntar, porque eso es lo que uno hace. Ujú, ujú. La pregunta es muy importante, sobre todo en filosofía, un área, por cierto, que yo he cultivado mucho. No soy filósofo, por supuesto, es un lector de filosofía. Ujú. Incluso actualmente tenemos un círculo de filosofía. Aquí en Aragua, ¿verdad? Me aquí en contó Aragua, algo Marvin de Los Ángeles, sí, que es amiga hacemos común. café filosófico una vez ¿A la semana? A la semana, después te ¿Dónde hablo lo de- hacen? Lo hacemos itinerante, lo hacemos, Ujú. el último lo hicimos en la Universidad Nacional Abierta, Ujú. y lo hicimos uno en la biblioteca, otro lo hicimos en el Club de Leones, lo hacemos itinerante. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo, desde ese momento, yo dije, yo quiero ser fotógrafo. Te enamoraste. Y le dije al profesor Gerardo Yepe, porque yo estaba en la parte de biblioteca, profesor, ¿usted me puede cambiar para la parte de audiovisual? Yo quiero trabajar con Oswald Franco. Claro que sí, es ser un hombre maravilloso y Ajá. era muy bondadoso. Ajá. Yo tenía mucho respeto y cariño. Bueno, además que conocí a todos sus hijos y que son mis amigos actualmente. Te cambian Sí. a audiovisual. Me cambio a audiovisual y empiezo a agarrar la cámara. Y ahí empiezo a agarrar. Entonces, muchas veces Oswald me decía, Alfonso, vete a tomar foto a tal sitio porque no puedo y tal. Entonces yo me llevaba la cámara.
Eso me atrapó. ¿Cuánto rollo totalmente. dañaste en esas primeras Bueno, veces? bueno. Mira, tú sabes que el mismo de lo que hablábamos, Henry Cartier-Bresson, Ujú. uno de los más grandes fotógrafos de De la la historia de la Sí. fotografía, Sí, sí. porque tuvo 80 años haciendo fotos. Él se murió de 95 años y él empezó a hacer fotos a los 15 años, saca la cuenta. Sí, sí. 80 años haciendo fotos. Y toda la fotografía que hizo Henry Cartier-Bresson, en su vida lo hizo con una cámara analógica, Ajá. una Leica, ¿verdad? Y los fabricantes de Leica que quisieron que Henry Cartier-Bresson en sus últimas etapas, ya anciano, ¿verdad?, le promocionara la cámara digital. Nunca quiso, Nunca lo lograron. lo lograron. Entonces, Es que hay una magia en lo analógico. O sea, Sí. te lo digo porque yo de mi paso por la universidad, una de las cosas que recuerdo con más cariño es haber tenido la oportunidad de entrar al laboratorio sí, señor. y Una cosa maravillosa. y revelar y copiar eso que literalmente es como magia. O sea, cuando tú ves esos No, eso es papeles mágico. en el agua Eso es y mágico. que la imagen empieza a aparecer ahí, tú dices, no, esto es brujería. Que te aparezca una imagen con un químico delante de Sí. ti, eso es algo mágico Sí. dentro del papel y se Sí. va revelando frente a tus ojos y luego tú ves todos los grises y ves todos los negros y vas... No, eso es una cosa maravillosa. Bueno, entonces Osbert se dio cuenta que a mí me gustaba mucho la fotografía y me dijo, oye, ¿por qué tú no estudias fotografía? Yo sé que tú das clases y eso, pero debes estudiar fotografía porque tienes talento, me gusta tu foto y tu cosa. Entonces ahí fue el paso natural para yo buscar dónde estudiar fotografía. Y ahí fue donde entré en la Escuela de Arte Rafael Monasterio, donde se daban los cursos de fotografía, los mejores cursos de fotografía de Maracay, se daban ahí. Pero antes de yo entrar, en el año 87, que entré en la Escuela de Arte, la única escuela, esto es historia de Maracay, todos los fotógrafos lo saben, esto es historia. La única escuela de fotografía que existía en Maracay, en todo Maracay, y yo creo que todo el estado del agua, era una escuela que quedaba en el Limón, en Las Mallas, y se llamaba Área 37, porque la casa era A37, entonces Área 37, de un gran... Este también era músico, fotógrafo, compositor, hacía teatro, que era Pedro Luis Ruiz León. ¿Y cómo llegas al diarismo? Porque ser fotógrafo es una cosa y ser fotógrafo de un periódico es un mundo completamente diferente. Yo me acuerdo que un gran querido amigo nuestro, Bracamonte, él siempre decía, cuando yo era muchacho, él trabajó también Él paseó por todos por varios periódicos, sí, pero sí. Él estuvo mucho tiempo en El Siglo también. César David Bracamonte, seguramente. César David Bracamonte, por favor, ese César David fue no solo mi colega, sino mi amigo durante muchísimos años y tenemos historia. Sí, César entonces, David. pero yo me acuerdo que él decía, yo llegaba al periódico y a mí me rompían las fotos. Sí, señor. Y yo hacía como 4 o 5 en la entrevista y me quedaba con la boca torcida. Y, ay, esa pauta fue en Ocumare y ahora yo qué hago. Sí, sí. Porque entonces, ¿cómo llegas al diarismo? Porque es ciertamente mucho más difícil. Sí, sí. Entonces, bueno, después que yo me graduó en el área 37, donde se graduaron todos los fotógrafos de referencia a este estado. Por ejemplo, aquí hay una referencia de uno de los grupos de fotografía más importantes dentro de Maracay y en Venezuela, que fue el grupo Diafragma, fundado por Wilson Prada, que por cierto es profesor en biología, pero se dedicó toda su vida fue a la fotografía. Wilson Prada me dio clase a mí. Wilson Prada, sí, en la Bicentenaria, sí, él daba clase allá. Sí, hace poco participó en un evento con nosotros que se hace aquí en La Mega, en la emisora pues hermana de Éxitos, y él siempre presto pues a colaborar con los muchachos. Wilson Prada es no solo uno de mis que grandes amigos. Alfonso tenemos que incluirlo en el próximo Mochileando en Maracay, que es un evento de fotografía que Alfonso, se hace en La Mega. bueno, Fíjate, encantado, ya teníamos poco tiempo para despedir esta entrada, pero tú hablaste de 3 cosas que me llamaron poderosamente la atención. Dijiste en un momento de la entrevista, tú eres lector de filosofía, pero no eres filósofo. ¿Qué marca la diferencia entre ser? Claro, obviamente no estamos hablando de los filósofos importantes de la historia, claro. Pero bueno, igual formamos parte de la historia para las futuras generaciones. ¿Qué marca la diferencia entre alguien que estudia la filosofía y alguien que es y se siente filósofo
en ese aspecto. Oye, hay una sí, se podría decirse que hay una línea delgada, porque ¿a qué se dedica un filósofo justamente? Sí, esto ha sido, esto es una pregunta súper importante, José Ignacio, porque esto ha sido siempre una pregunta dentro de nuestros cafés filosóficos, y ahí hay filósofos graduados, pero hay profesores como por ejemplo el profesor Cristóbal Camejo, que da clase en la Universidad Nacional Abierta, y que él es un filósofo, porque él practica. Cristóbal Camejo, quien yo estimo y que conozco desde que era estudiante en la UPEL, él es profesor en literatura, antes de la UPEL, él practica la filosofía todos los días de su vida. Cuando digo todos los días de su vida, es que lo practica hasta en el baño cuando se está duchando. O sea, ese es un verdadero filósofo. Un filósofo auténtico no es aquel que estudia filosofía en una academia y que se gradúa de académico filosófico. Eso es una función de la filosofía. Un hombre que se dedica, por ejemplo, conocemos mucho, pero hay uno muy conocido que llegó aquí con muchos libros, Fernando Savater. Fernando Savater es un académico, escribió muchos libros, ha sido muy exitoso escribiendo muchos libros. ¿Qué es practicar la filosofía desde que te levantas? Dame un ejemplo. Practicar la filosofía, es que una de las cosas maravillosas de la filosofía es un pensamiento, es pensar sobre algo, ¿verdad? Darle un sentido y un porqué. Y un porqué a algo. Y lo más importante, como yo se lo enseñaba a aquellos niños de 4 y 5 años, hay que hacerse preguntas. La pregunta es capital y fundamental dentro de la filosofía. Y los niños se hacen preguntas, son filósofos naturales, porque los niños se hacen preguntas, no solo con ellos mismos, con su propio ser, sino con los padres. Le dicen, papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el sol está tan lejos? ¿Y por qué esta luz parpadea de esa manera? Ahí está la filosofía. La base. Es el estudio profundo del porqué de las epistemológico cosas. de la filosofía. La pregunta. Sí. ¿Sí? Eso es fundamental. Llegamos al final de la entrada, pero escúchame algo, tú dijiste, hay 3 cosas. Pero las otras tienen que ser. Bueno, a la vuelta, o si no se te preguntan las otras 2 Con cosas. Con todo gusto, porque esto es una de mis pasiones. Hoy estamos conversando con Alfonso Solano, que él dice que no es filósofo, pero bueno, con lo que nos cuenta y con lo que expresa, nos demuestra otra cosa. Ya venimos con más de Gente de Éxito, por supuesto por Éxitos 93.1. Usted escucha Gente de Éxito con Andrea Rocha. Regresamos a Gente de Éxito en esta jornada conversando con Alfonso Solano, que yo les voy a contar algo. A mí me recomendó esta conversación mi querida amiga Marvin de Los Ángeles Colmenares. Ella me dijo, te va a encantar porque yo a Alfonso lo amo. Y yo también a ella la amo, la adoro, de verdad. Ella forma parte de esos café filosófico. Ella Bueno, la hemos invitado, lo que pasa es que Marvin de verdad es una persona que tiene muchos compromisos. Es que eso se compromete con mucha gente. Sí, y yo no sé cómo hace, de verdad, yo la admiro en eso, hace miles de cosas y todas las hace bien. Y las hace bien, y cumple, porque sí. ella es una mujer pero súper comprometida y muy responsable y muy exigente consigo misma. Sí, muy exigente consigo misma, Sí, así señor. es. Mira, José Ignacio había dicho que tenía 3 cosas que te quería preguntar, José Ignacio. Te cedo el... Ajá, la otra tiene que ver con la fotografía y ese momento importante de ver el revelado. Hoy día no se revela, ¿no? Claro. Pero adicionalmente a eso, el tener la impresión de la fotografía en la mano, cosa que hoy día casi no se ve, es lo que te permite plasmar la historia, hacer física la historia misma, Claro, hacer físico lo que viste. Hoy día está ahí en lo digital, pero un disco duro, lo comentaba yo ayer allá en el Cambalache, el disco duro puede perderse. Sí, de hecho hay preocupación en muchos círculos académicos por lo que podría ser la memoria histórica de la humanidad, sí, así que desde hace unos 20 años para acá prácticamente es digital. Eso con la fotografía analógica pasa lo mismo que está pasando con el libro impreso.
Esto, por cierto, ha sido uno de los temas que nosotros hemos discutido en los últimos cafés filosóficos. No tanto por la celebración del Día del Libro, que fue reciente, sino lo importante que es este instrumento. Y aquí me voy a un pensamiento, a uno de los más grandes escritores, de verdad, que han existido en el siglo XX. Él, por casualidad del universo, nació en Argentina, pero pudo haber nacido en cualquier otro país. Y es uno de los más grandes escritores de la historia, de verdad, de la literatura, que es Jorge Luis Borges. Okay. No, el Jorge Luis Borges no necesita presentación, realmente. Bueno, y él decía que de todos los inventos del hombre, el libro es uno de los inventos más importantes. Por ejemplo, daba el ejemplo, un telescopio, bueno, es una extensión de la vista, los largavistas. Un micrófono es la extensión de la voz. Una espada es la extensión del brazo. Pero el libro es una extensión de la memoria. Del cerebro. El libro es una extensión de las ideas del cerebro. Sí. Y él decía algo importante, es una extensión de los sueños. ¡Wow! Entonces, allí hay una cosa súper importante. El libro físico, y estoy hablando del libro físico, ¿verdad? Nunca va a pasar de moda. No solo que nunca va a pasar de moda, sino que no van a decretar la muerte del libro. Hoy está todo lo digital, lo sabemos, y eso es algo importante. Las nuevas tecnologías son importantes para avanzar en el mundo, claro. en un mundo como el que estamos ahorita tan globalizado, un mundo multipolar, polar como el que tenemos actualmente. Las tecnologías son fundamentales. Esenciales, pero hay cosas que, y lo conversábamos recientemente, pues a propósito del cambalache de libros de Éxito 93.1, hay una esencia que está en los libros que no es sustituible. No. Y que como lo decía Marvin, es vivir muchas vidas a través de ellos, es un universo entre dos tapas, ¿no? Y por eso es tan importante que se fomente esto, y gracias a Dios que con gusto lo veamos en ese evento, que también quisiera que me des tu opinión sobre lo que fue, pero uno cree que la gente no lee y eso no es así. No, eso no es así. La gente sí lee y hay gente joven buscando libros. Claro, es que nosotros tenemos de alguna manera una tradición con el libro, ¿no? No sé, yo me gradué en Humanidades, así que yo vi esas materias de Humanidades maravillosas que eran filosofía, psicología, sociología, historia del arte, historia contemporánea de Venezuela, geografía económica de Venezuela. Cuando yo le digo eso a los hijos míos, pero usted vio tantas materias, de verdad. Sí, eso es lo que se veía en Humanidades. Y de verdad, latín, francés, inglés, o sea, toda esa materia, estamos hablando como 11 materias que veíamos. Y de verdad todas me apasionaban, de verdad, porque siempre me han apasionado también los idiomas. Pero tú te fuiste por otro lado y José Ignacio te ayudó, pero no me respondiste lo del diarismo. Voy por lo de la fotografía. Esa magia de lo analógico, de lo que yo no sé por qué le dicen, hay una cuestión con los términos y las etiquetas. Es fotografía analógica, está bien, porque ahora hay un entorno digital, sí. Pero eso yo lo he dicho en muchas conferencias y en muchas charlas que he dado. Eso es fotografía de negativo, fotografía química, sí. Que es como se conoce, sí. Porque todo el proceso es un proceso químico, sí. Y lo que tú revelas es un negativo y lo que hace es positivar. Exacto, o sea, de ese negativo, llevarlo a un positivo, que es el papel. Eso es insustituible. Cuando llegó lo digital, toda esa magia se perdió y el fotógrafo participaba desde la creación de la imagen capturada a través del negativo, que era latente, porque tú no veías cuando tú estabas con la cámara, tú no veías el resultado, tú no sabías que estaba allí, o sea, que se había podido capturar. Con la cámara digital puedes tomar 200 y ahí mismo ves qué pasa, pero entonces, en ese momento no, tenías que ser bueno. Entonces, a nivel cognitivo incluso era distinto, porque tú te imaginabas las fotos que habías tomado, pero tú no sabías realmente a ciencia cierta. Hasta que pasaba todo el proceso de
Y ahí te dabas cuenta cuando te ponías Revelar. en lo que llaman, la caja de luz, ¿verdad? Fíjate, la caja de luz o Lightroom, que por cierto ese es el software de diseño por excelencia Sí. de Adobe para editar fotografía. Entonces ibas a la caja de luz, veías con un cuentahilo el negativo y empezabas a coger tu fotografía y te dabas cuenta, oye, esta salió movida, este señor salió con los ojos cerrados, esta no sirve, la otra sí. Y era difícil porque... Ya, ¿hace cuánto tiempo que tú no, o sea, que no tienes la oportunidad de estar en un estudio revelando? No, muchos años, Sí. Andrea. Y Pero tú sí- cómo deseo de verdad volver a la fotografía analógica. Pero tú, Conservo mis cámaras, tengo una colección de cámaras. pero ejerciste Análogo. con fotografía digital. No, claro, yo me he dedicado a la fotografía digital desde hace, no sé, más 25 años, no sé, 30 años. Pero de verdad, y bueno, obviamente la resolución, eso que llaman la resolución. Ujú. Sí, pasa lo mismo con lo que estábamos hablando con lo de la música, lo analógico en la música también, ¿verdad? Sí, Lo sí, digital y lo musical. Pasa lo mismo. Claro, hoy la tecnología digital está muy avanzada, es verdad. Y dentro de los smartphones o teléfonos inteligentes, una cosa que era inimaginable, por Sí. lo menos cuando yo era niño, eso era inimaginable. Eso es Claro. una cuestión de fantasía y de ficción, Sí. pero que ahora existe y que uno participa y que yo también doy muchos talleres, por cierto, de fotografía con smartphone. Es una herramienta. Hoy en día entonces la fotografía ha entrado dentro de la cotidianidad de Sí. los seres humanos. Sí. Pero Está como al alcance de más personas. sí, y esa democratización es el único arte, porque la fotografía es un arte, pero el único arte al alcance de cualquier persona, Sí. porque cualquier persona puede tomar una fotografía. Ahora, que esa fotografía sea una obra de arte, ya eso es Claro, distinto. claro, y que tenga un sentido más profundo. Sí, no, y todo lo que tiene que ver con la estética de la fotografía y ese tipo de cosas. Insisto, porque yo que soy periodista, para mí ese es un tema que no puedo dejar que te escape. Cuéntame de esos años en el diarismo. Sí, Porque bueno. es diferente. No, yo siempre recomiendo a todos los fotógrafos que si tienen oportunidad trabajen en un periódico, porque el entrenamiento que tiene un reportero gráfico diariamente para registrar diferentes sucesos, diferentes eventos. Mira, en un día de pauta en Maracay, por ejemplo, yo salía con 3 periodistas, que los recuerdo con mucho cariño. Nelly La Rechedera, que estaba con la Fuente de Ciudad, con José Rosario Delgado, que estaba en política, Imagínate. y salía, por ejemplo, con José Gregorio Nieves, que murió, que estaba en la parte también de Ciudad, y con el Cultura, mi gran amigo Carlos Antonio Silva, que también murió. Bueno, estamos hablando de los mejores periodistas que han existido aquí en Claro. cuando estuve en Periodiquito tuve oportunidad también de trabajar con grandes periodistas, pero por ahí tuve una incursión muy breve. Entonces, esos años que yo estuve en El Siglo fueron mis años de entrenamiento fotográfico, porque tú tenías que Adquirir una tener destreza. destreza y Ujú. adquirir una destreza absoluta. O sea, la exigencia Sí, para sí. tú capturar desde un desfile militar, pasando por un suceso de un accidente, de verdad, Claro, bueno, tú claro, lo sabes, claro. una entrevista a un político o ir a registrar una exposición en un museo de Sí, arte. sí, Imagínate sí, sí. toda la Sí, gama, es la el posibilidad, panorama. es la posibilidad de ver varios mundos en un mismo día a través Sí. de ópticas totalmente Entonces, mayor aprendizaje que distintas. ese donde Ujú. lo encuentra en otras Sí. áreas. No, Estuviste 5 años en El Siglo 5 años en el y siglo. 2 en el periodiquito. Sí, por ahí tuvo una incursión breve, pero fue para mí muy importante. Ujú. Entonces, el reporterismo gráfico da al que lo practica esa probidad, esa Sí. destreza Sí. para... Fíjate que una de las áreas más difíciles, fotográficamente hablando,
es la área de deporte. Y tú Ujú. sabes que el área de deporte dentro de los periódicos es aparte, no participan dentro de la un información mundo- general. Es un mundo aparte, tanto a nivel fotográfico como a nivel del periodista. A nivel de periodista. Es un tema que tú tienes que especializarte en eso, porque Sí. además todo ocurre en fracciones de segundos y si no lo captaste se murió el momento. Bueno, ahí es donde quería yo llegar. Yo aprendí de un gran fotógrafo deportivo que además tuvo en la Bicentenaria, Jesús Chucho Roldán. También me dio clase, vale. Bueno, uno de los grandes Claro fotógrafos que deportivos y de verdad yo con Jesús Chucho Roldán tuve oportunidad de ganarme un premio regional de fotografía, los dos lo ganamos, él en su área de deporte y yo en información general, y yo aprendí mucho de Jesús Chucho Roldán porque cuando él se iba de vacaciones yo le hacía y yo cubrías. sufría porque es muy difícil. Tenemos que escuchar música. Okay. A la vuelta quiero que me sigas contando de todos estos temas, pero te voy a dar unos minutos para que saludes a una persona que acaba de entrar en el estudio. Ya venimos De con acuerdo. más de gente de éxito. En solo minutos estamos de vuelta con ustedes. Hoy entrevistando a Alfonso Solano. Para disfrutar de este contenido durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. Regresamos a Gente de Éxito y es momento de hacer publicidad. Yo quiero hablarles de mis amigos de Centro Médico Maracay, una institución de salud que arriba a 50 años este diciembre y ellos han dicho, bueno, este año va a ser de celebración total y entre las propuestas que le traen a la colectividad está la posibilidad de pagar con cachea en cómodas cuotas y sin intereses. Además, usted puede informarse acerca de todo el equipamiento que ellos tienen a nivel médico para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, pero además, y es algo en lo que siempre hago énfasis, en el equipo humano que integra esa organización de salud. Conozca más de ellos a través de su cuenta en Instagram, allí está todo, @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Seguimos en Gente de Éxito, hoy en una mañana sabrosísima que hemos estado compartiendo con Alfonso Solano. Él es docente, fotógrafo, escritor y sobre eso queremos hablar, porque tú fuiste un poco más allá, porque a veces, ojo, y esto sin desmeritar por supuesto a ningún fotógrafo que hace, que todos los fotógrafos que además se especializan en lo que hacen, ellos son parte vital tanto de los medios de comunicación como de la vida misma de la ciudad. Pero tú te fuiste un poquito más allá porque generalmente el fotógrafo se queda en lo técnico. Tú vienes pues de una vena totalmente literaria y tú dijiste, yo voy a escribir, y has escrito mucho, pero has también sido publicado en medios de comunicación y quiero que me hables de cómo empieza eso y que me hables de tu más reciente publicación también. Bueno, fíjate, te lo voy a resumir de esta manera. Eso de ir más allá, me encanta esa imagen porque es cierto. Y porque es la historia de mi vida, dices tú. Sí, no, porque todo escritor, y esto es algo que quiero enfatizar, también me voy de referente a Jorge Luis Borges. Todo escritor, antes de serlo, es fundamentalmente un lector. Claro. Entonces, la lectura es lo que te permite entrar en contacto no solo con las historias, con las letras, con el lenguaje escrito, sino con los mundos que descubres a través de esos autores, de tus autores predilectos y favoritos. Entonces, yo nunca dejé de leer. Entonces, esto es algo importante. Tú tienes responsabilidades. Yo en las partes porque me dediqué a la fotografía, no solo leía libros de fotografía, por supuesto que era importante, asistía a congresos de fotografía, no sé a cuántos congresos de fotografía asistí. Yo era muy activo y dedicado y apasionado, como te he dicho. ¿Y cuál es ese top 3, 4 o 5 de autores tuyos de referencia? Porque por ahí te sacamos. Wow, bueno, quisiera, ya te voy a responder eso, pero quisiera redondear un poco lo de la idea de la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un lector, ¿verdad?
como lo he sido yo, apasionado, Voraz. penitente, voraz, que además siempre busca el espacio para leer, así que estés muy cansado. Entonces, yo soy un animal nocturno. Yo entonces, un día un amigo muy cercano, por cierto que compartimos el amor por el jazz, en una de esas, nosotros teníamos una peña de jazz en Valencia y regresábamos muy tarde. Entonces, para que la esposa de él no lo regañara, él decía que se quedaba en un hotel, pero realmente se quedaba en la casa. Yo le daba un colchón, una cuestión ahí. Entonces, él me decía, chamo, pero ¿cuándo te vas a acostar? Son las 3 de la mañana, estás leyendo todavía. Oye, acuéstate para que yo pueda dormir. Yo le digo, pero sigue tranquilo. ¿Lees hasta muy durmiendo. tarde en la noche? Sí. ¿Todavía? Ya eso se ha disminuido un poco. Entonces, ¿qué te digo? Con esto de la lectura, es muy importante. Llega un momento en que ya tú quieres escribir. Tienes Ya. una necesidad por Tienes expresarlo. por expresar ideas, por expresar cosas. Oye, yo quiero opinar sobre lo que este escrito me dijo, lo que me está diciendo esta novela o esta poesía. Dígame la poesía. Cuando yo entré en el mundo de la poesía, ahí le debo, de verdad, tengo que agradecer. Uno tiene que ser agradecido con sus maestros. Y de verdad, mis maestros en la literatura, los que pusieron los libros fundamentales en mis manos, por ejemplo, de poesía, son 3 personas a quien adoro y a quien le voy a mandar un saludo ahorita. El primero es Alberto Hernández, ese gran escritor y periodista nuestro. Luego, Carlos Antonio Silva, el periodista que ya murió hace unos cuantos años. Y Manuel Cabeza, el poeta Manuel Cabeza, ¿me entiendes? Con el que yo tengo una amistad rancia de muchos años y que yo conocí en la Biblioteca Nacional de Caracas, donde él vivía y yo lo visitaba. De las incursiones que yo hice con Manuel y los escritores que yo conocí en esa época y los libros que me dio para leer, es una cosa que yo le agradezco y siempre se lo digo toda mi vida. Manuel es uno de los grandes poetas nuestros, es uno de los grandes poetas venezolanos con una gran trayectoria, con libros publicados por ejemplo en la editorial Monte Ávila, en la colección Altazor, que es una de las más prestigiosas, pero además de eso es amigo, es cercano. Entonces Manuel fundó un taller que se llama el Taller de Literatura Los Moradores. Ese taller se hizo permanente porque ya va a cumplir 22, 23 años. Y yo entré ahí cuando el taller tenía como 10 años. Entonces ahí entré en contacto con el mundo literario, con los escritores, pero ¿cuál es? No quiero que se nos olvide el top, pero aquí lo tengo para que me lo des. Pero, ¿qué diferencia existe entre un escritor y un escritor de poesía? Sí, ahí hay. Porque yo creo que al final el fin es el mismo, pero la vida la ven distinta. Sí, es absolutamente así como tú lo mencionas. Esto es bastante complejo, yo lo voy a reducir de esta manera. Sí, hay escritores, la escritura tiene muchas aristas, tiene muchos caminos. Por ejemplo, el novelista, ¿verdad? Uh-huh. Luego está el ensayista. Diferentes géneros. Sí, los diferentes géneros literarios. Incluso el cronista, ¿verdad? Que no hace ficción. O el biógrafo. Bueno, hay muchos, pero el poeta, que es donde quiero llegar, el poeta es especial. De hecho, la expresión más elevada del lenguaje es la poesía. Y el poeta es un hombre que tiene que alimentarse de todo lo que le afecta diariamente. La poesía se alimenta de la vida. La poesía no está divorciada de la vida. Todo lo que el poeta experimenta interior y exteriormente, todo lo que el poeta vive, todas las vivencias que tiene el poeta, todo lo que sufre, todo lo que goza de la vida, todo eso lo expresa a través de los versos de la poesía. Entonces, la poesía tiene esa exigencia. Es un poco como la fotografía, es un poco de magia. Sí, exactamente. No te quiero, tengo que parar un momento. Escuchamos música, volvemos, todavía nos quedan 2 entradas. No te me asustes, yo conozco con qué cámara estoy, creo que estoy con esta. Me quedo, para ir a escuchar música, me quedo con esta frase de Alfonso: la expresión más elevada del lenguaje es la poesía. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Hoy estamos conversando con Alfonso Solano aquí en Gente de Éxito.
Para disfrutar de este contenido durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. De vuelta a Gente de Éxito. Esta mañana estamos conversando con Alfonso Solano. Él es docente, escritor, fotógrafo. Y de todo eso nos ha estado hablando hoy. Nos quedamos en la parte anterior en el tema de la poesía. Y yo tengo aquí, quiero que me des tu top de escritores. Top 2, 3. ¿Cuáles son las referencias más grandes para ti? Bueno, yo las tengo muy claras. A ver. La primera referencia mía, que además leo todos los años lo leo, es Don Quijote de la Mancha. ¿En serio? De Miguel de Cervantes. Sí. ¿Te lo sabes ya? Sí, claro, por supuesto. Y es fundamental. Yo incluso recomiendo, cosa que uno no debería hacer con mucha frecuencia, pero yo recomiendo que de verdad los lectores, los que quieran escribir algo decente, tienen que leer el Don Quijote de la Mancha, el eterno hidalgo de Miguel de Cervantes. ¿Y por qué leerlo un año? O sea, porque tú dices todos los años, es como si fuese como, religioso. Sí, y es que es así. Hay una escritora que yo sigo mucho, que yo cito mucho además, y que he leído mucho, que fue una mujer también múltiple, que por cierto escribió uno de los libros de fotografía fundamentales del siglo XX, Susan Sontag, una pensadora, novelista, ensayista, hizo obras para teatro, novelas, bueno. Y Susan Sontag, ¿verdad?, decía algo que es muy importante con respecto a esto último que te decía. La lectura debe ser, que por cierto Borges también dice algo parecido, la lectura tiene que ser algo de placer, no obligatorio. No, para nada. Tú tienes que leer. Si a ti un libro, cuando empiezas a leer, te aburre de la primera página, ¿por qué tienes que seguirlo leyendo? Claro, nadie te obliga a eso. Nadie te está obligando. Agarra otro libro que te... ¿Me entiendes? Sí. Así te digan, ese libro tienes que leerlo porque si no lees ese libro no eres nadie. Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo con el Ulises de James Joyce. Siempre doy ese ejemplo. Yo no he leído ese libro, ni tampoco lo voy a leer, porque yo no voy a luchar. Bueno, leí las primeras páginas. Y no pudiste. No es que uno no es que no pueda, no es que una, sino que no te hizo clic. Eso es un desafío para la mente, es un desafío para el lector, es un desafío porque es como resolver un sudoku, una cosa así. Entonces yo no voy a leer para eso, yo leo por el placer. Entonces mi autor favorito en eso es Borges. Ahí te estoy dando con los Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, ¿verdad? Ahí van dos importantes. Por supuesto, Julio Cortázar, uno de los escritores fundamentales que yo he dedicado mucho tiempo. Ernesto Sábato, ya estamos hablando de 3 argentinos. Y esos son escritores tanto de poesía como de cuentos, ¿no? Fundamentalmente, sacando a Miguel de Cervantes. Y nacionales, te lo puedo decir, poetas, son casi todos poetas. José Antonio Ramos Sucre. Guillermo Sucre, que es diferente porque es de otra época. Guillermo Sucre, Rafael Cadenas, Juan Sánchez Peláez, Eugenio Montejo. Estamos hablando de los grandes poetas venezolanos y que constantemente acudo a sus libros. Constantemente. Esos son lo que llaman libros de cabecera. De consulta permanente. Yo tenía una pregunta justamente con eso, porque cuando dijiste, yo todos los años leo el Quijote, ¿no? Sí. Algo como religioso. Ajá, y yo digo,
me pongo a pensar, es que también depende de tu experiencia. Cada vez que leas un libro lo vas a entender de una manera distinta, ¿no? A vivirlo de una forma diferente. Es que eso es la magia de la escritura. Julio, o sea, podemos hoy día decirle a un adulto que busque aquellos libros que de joven leyó y los vuelva a retomar, los vuelva a leer. Sí, la visión con una es conciencia distinta. Es que distinta, te cuento algo muy breve, le cuento a todos, ¿verdad? Yo actualmente estoy en un círculo, le dicen, a mí no me gusta tanto ese nombre, círculo de lectura. Me gusta más como grupo de lectura o que un círculo. O ¿no? red. O red de lectura. Bueno, este es un círculo de lectura que por cierto es de Rubén Darío, que nos acompañó ayer y que es un gran amigo, que yo admiro muchísimo a Rubén como poeta, como persona, como ser humano. Entonces él tiene el círculo de lectura. Pues yo allí he tenido la oportunidad de releer, o sea, libros que yo he releído, porque se hace una escogencia entre los mismos miembros del círculo, proponen cosas y luego entonces votan y luego, bueno, el más votado el que se lee. Que yo había leído hace 20, 30 años y que ahora que lo estoy leyendo le encuentro cosas distintas. Porque es una conciencia diferente. Claro, no una conciencia, hay como una visión, o sea, tuya, tu cosmogonía es distinta por tu experiencia, por todo lo que has vivido, por todo lo que eres como ser humano, claro, todo lo que te has alimentado. Claro. Entonces, la lectura tiene que ser permanente. Sí. Tú tienes que volver siempre al libro y a los clásicos, no es decir, se me escapa un escritor que es muy importante para mí y que además también leo constantemente, Gabriel García Márquez. Sobre todo 100 años de soledad. Claro. Sí. No podía faltar en tu top. Además que Gabriel es uno de los mejores cuentistas del boom. Porque hay cuentistas, sí, por supuesto, Cortázar es uno de ellos, Juan Carlos Onetti es uno de los grandes cuentistas, Borges ni decir, ese es el maestro de todo. Pero, ojo, los cuentos, yo recomiendo leer los cuentos de Gabriel García Márquez, son perfectos, sí, como los de Julio Cortázar. Sí, sí. Tenemos que hacer una pausa, escuchar música. A la vuelta quiero que me hables de tu publicación. Vamos a ver si José Ignacio puede hacer que la veamos acá en la cámara exactamente. Tu publicación, que es reciente, es del año 2024, sí, y es bilingüe. Quiero que nos hables de esto y quiero que me cuentes algunas otras cositas que son más personales, que allí todavía no he entrado. Ya venimos con más de gente de éxito. Hoy conversando con Alfonso Solano, aquí en Gente de Éxito. Para disfrutar de este contenido durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. Regresamos a Gente de Éxito y en este momento tengo en mis manos la publicación de Alfonso Solano, En el horizonte de la soledad, poemas reflejos. Esta es una publicación del año 2024 y yo quiero que tú me hables de ella, Alfonso, porque digamos que aquí me imagino que está contenido mucho de lo que tú eres, ¿no? Y quiero que me lo cuentes y se lo cuentes también a la audiencia de Gente de Éxito. Sí, bueno, mira, ese poemario es la culminación, por decirlo de alguna manera, de todo un ciclo. De lo que hablaba, un ciclo de investigación, un ciclo de lectura, de leer poesía por muchos años. Poesía latinoamericana, poesía inglesa, poesía venezolana, ¿no? Y bueno, el campo de la poesía es un campo muy exigente, porque yo decía que es la expresión más alta del lenguaje, porque la poesía exige de alguna manera en el lenguaje exprimir todo el lenguaje. Yo quiero ir a la etimología de lo que es poesía, para que entiendan un poco a lo que me estoy refiriendo. Poesía proviene de una palabra en latín y luego griega, igual, que se llama poiesis. Poiesis es creación, es crear. El poete o
o poiesis, y el poeta es un creador. Pero el poeta también, la palabra etimológicamente, el origen, tiene una relación con el sánscrito sinoti, que significa el que recoge, el que amontona. ¿Ve? Entonces, un poeta va recogiendo, va amontonando durante muchos años palabras, significados, signos, y llega un momento en que tiene que lanzar y plasmar todo eso en una hoja en blanco. Y ahí empieza realmente el reto del poeta. ¿Qué voy a decir y cómo lo voy a decir? Tengo que decir algo, pero tengo que saber qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y para mí eso fue todo un proceso. Yo siempre fui muy exigente conmigo mismo y decía, antes de yo publicar algo, no puede tener debilidades gramaticales, ¿no? Sí, debilidades de sentido, debilidades, ¿me entiendes? Tiene que ser algo, no perfecto, porque la perfección para mí no existe, ¿no? Pero tiene que ser algo realmente que tenga valor, que sea realmente algo que tenga una densidad, un peso. Exacto. Y bueno, nació este poema que es un proceso de muchísimos años de escritura en poesía. Y bueno, yo lo terminé, dije, creo que está listo, es muy breve porque son 25 poemas. ¿Y lo editaron en los Estados Unidos? Sí, una editora llamada Mouthfeel Press, que es como sabor de boca, me encanta la Mouthfeel. La editora María Maloney, que está en Houston, Texas, a través de un poeta norteamericano también llamado Donald Cellini, o Don Cellini, ¿verdad? Que fue el que hizo la traducción al inglés, y que yo conocí también a través de estas conexiones que tenemos los poetas hoy en día en la era digital, y que siempre le agradezco pues que haya trasladado estas palabras al idioma de Shakespeare. Y bueno, eso fue un proceso de 4 años para que saliera. ¿Y te sientes feliz? Bueno, más que feliz, muy satisfecho. Porque, sí, muy satisfecho porque creo que se logró el objetivo y creo que está plasmado ahí la esencia de lo que uno es como ser humano y como persona. Alfonso, ¿tú eres un hombre de fe? Sí, claro, absolutamente. Soy católico practicante. Además, además cultivas tu espiritualidad de diferentes ámbitos. Sí, claro. Te decía que yo he practicado algunas disciplinas como el Tai Chi Chuan, hago Qigong o Qigong, que tiene 2200 años de antigüedad, y pertenezco a una asociación espiritual que proviene de Indonesia que se llama Subud, Susila Buddhi Dharma, que está presente en más de 40 países. Entonces, bueno, quiero que tú le cuentes a la audiencia de Maracay las coordenadas para el café filosófico. ¿Cómo se entera la gente de eso? ¿A dónde puede acudir? Bueno, fíjate, lo del café filosófico nació a través, brevemente, de los profesores del pedagógico de la UPEL, el profesor Rolando Núñez, el profesor Michael Ramírez, el profesor Ili Sánchez, el profesor de Cristóbal Camejo, que idearon un diplomado de filosofía en la UPEL y hicieron un primer café filosófico. Y luego entonces ese primer café donde presentaron todo lo que era con respecto al diplomado, luego entonces dijimos, ¿por qué no hacemos este café más abierto, que asista la gente? Y se ha ido repitiendo. Y se ha ido repitiendo. Ahora, quien ha asumido eso en las redes es el profesor Cristóbal Camejo. Él no tiene un Instagram, no hay un Instagram de eso. Nosotros lo comunicamos a través de grupos bueno, hay que llamarte a ti. Exacto, me llaman a mí y yo simplemente le que digo estás en Instagram como @Alfonso Solano M. Por ahí yo puedo también. Marvin de Los Ángeles Colmenares tenía razón, yo puedo hacer 7 programas contigo. Bueno, solamente para terminar, ¿te gustó estar aquí en Gente de Éxito? Me encantó, por favor. Eso es una pregunta importante, pero creo que es una pregunta que sobra, porque como una la pasa bien aquí. Pero me gusta que me lo digas. Claro, sí. Y además muy agradecido, encantado de verdad de estar aquí en tu programa, de compartir con toda esta gente tan profesional, con José Ignacio,
Con Augusto. Con Augusto y con gente tan profesional, de verdad, los felicito. Alfonso, Unión Radio es tu casa, Éxitos y La Mega, lo que necesites de nosotros, gracias. aquí estamos. Así que muchísimas gracias por haber venido. Encantado, de verdad. Ha sido un programa maravilloso, así que yo se lo agradezco a Marvin de Los Ángeles Colmenares, que ella me dijo, no puedes dejar de entrevistar a ese hombre, así que ya eres parte del... Beso y abrazo para esa hermosa mujer. Eres parte del círculo exclusivo de gente de éxitos, así que esto qué es... bien, qué privilegio. No, y qué para honor, nosotros además. maravilloso que estés aquí. Me despido en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Mi nombre es Andrea Rocha. En solo 8 días estaremos nuevamente acá encontrándonos para escuchar a otro personaje como Alfonso Solano, que hoy nos ha deleitado con esta conversación. Esto se llama Gente de Éxito y pronto, muy pronto estaremos con ustedes nuevamente. Gracias.